10 de la noche, 5 minutos. Vamos con la tertulia con Juan Carlos Alonso, Noche Bailador, y Alba Oliveros. Buenas noches a los tres. Muy buenas. Bienvenidos. Hola, buenas noches a todos. Antes de empezar con la tertulia y hablar del Real Valladolid, vamos a ver imágenes de un golazo para que vean que en el fútbol da igual la categoría. Los golazos se pueden marcar de cualquier forma. Vamos a ver nos vamos a fijar en este golazo. Es Primera Regional de Aficionados, Grupo B. En un campo salmantino, el de Amarillos en Mojados, ganó 1-2 y este gol no es mi primo, lo juro, es Víctor Centeno Ortúñez. Pues mira, es tu primo que tiene muy buena derecha, que ya sé eso. Primera Regional de Aficionados. El vídeo lo hemos encontrado por internet, nos lo ha enviado un espectador y entiendo por el apellido que quien lo ha grabado es su madre. Así que enhorabuena al Mojados, que ganó en Peñaranda de Bracamonte 1-2. Y con ese golazo ese era el 0-1. Bueno, pues ojalá hubiéramos visto, ¿verdad, chicos, el sábado pasado algún gol, o el día de Lugo, por ejemplo, en las botas de Raúl, que tiene también buen disparo, pero de momento hay que esperar. ¿Os han convencido las palabras de...? Apelando al Mojados nos podemos encomendar a la Virgen de Luguillas, ¿no? Que sería muy oportuno, dadas las circunstancias, vaya. Mejor todavía no, Mejor todavía no. ¿Os han convencido, digo, las palabras de Rafa antes, viendo prudencia, calma, tranquilidad, todo está bajo control de momento? Bueno, yo creo que es lo que toca. Ahora mismo llevamos 6 jornadas, no vamos a ponernos muy nerviosos. Sobre todo, además, yo creo que hay una gran diferencia con respecto a la temporada pasada, y es que la temporada pasada ya veíamos que había motivos para temblar, el grupo no estaba muy con el entrenador, y yo creo que ahora el grupo está muy con el entrenador. Y además que hay que ser sinceros, yo creo que las sensaciones son mucho mejores a lo mejor que los resultados que está consiguiendo el equipo. Entonces, al final, a mí no me gusta mucho apelar eso de la mala suerte, pero yo sí creo que no estamos teniendo mucha suerte en cuestiones puntuales que están decidiendo los partidos. En los últimos 3 yo creo que no tenemos que haber perdido ninguno. Bueno, yo pienso que hay que mantener sobre todo la calma. Es un momento todavía de la temporada en el cual se pueden permitir según qué circunstancias o qué licencias. Yo partiría de una premisa inicial. Creo, si no recuerdo mal, lo he leído en algún sitio, creo que en el AS, por cierto, que es la segunda plantilla más joven de la competición. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que en estos momentos de la Liga, cuando quizá no responden los acontecimientos o son adversos a la planificación inicial, a la idea, al proyecto, por así decirlo, a la filosofía con la que se inicia el campeonato, pues ese impacto quizá tenga menos repercusión que si esto acontece con los mismos futbolistas jóvenes y en algunos casos con cierta inexperiencia, avanzado el campeonato, que quizá ya no hay capacidad de respuesta ni hay posibilidades de reaccionar. Yo creo que todavía es un momento, bueno, pues lo suficientemente prematuro para no perder los nervios. Yo creo que se requiere un trabajo psicológico conveniente. Hablabas de Rafa, a la salida del estudio le hacía esa observación, y Mariano Mancebo, el jefe de prensa, el director de comunicación, me decía, pues para eso hay un psicólogo en el equipo. Digo, bueno, pues yo que apelo siempre mucho a esta figura porque cada día es más importante, y sobre todo en segunda división, pues evidentemente yo creo que tiene un trabajo en este momento muy interesante, amén del trabajo técnico de Paco Herrera, evidentemente, que sabe, por otra parte, que el fútbol, más allá de cualquier otra consideración, tiene unos protocolos, a veces unos lapidarios protocolos, y si esto se generaliza alguna jornada más, pues a lo mejor el primer perjudicado es él. Alba. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es una mala racha, como dijo, me parece que José al término del encuentro. Yo confío ciegamente en este equipo y también en Paco Herrera. Creo que el principal problema radica en que todavía no tenemos un sistema definido, una identidad clara, que todavía sigue el técnico haciendo probaturas, todo en el centro del campo, con Michel, que sí, en teoría es interior izquierda, pero luego sube a media punta, que Alex López, como comentabais, que está demasiado retrasado. Y respecto a lo que decíais de que somos la segunda plantilla más joven, que hemos estado haciendo unos cálculos de Mancretas, y en realidad somos la cuarta plantilla más joven. Estamos por detrás del Real Zaragoza, del Sevilla Atlético primero, del Zaragoza y del Tenerife, con cuestión de décimas. Y no creo que el problema sea eso de la juventud, sino que, además del sistema, que todavía no tenemos esa identidad clara, también del equipo, la puntería, como decíais, la mala suerte. Y el problema es que el equipo genera mucho, domina mucho, tiene muchas ocasiones, pero le falta todavía el transformar esas ocasiones. Ajá, amiga, claro, es que ese es el secreto de esta película. Pero cambiaría evidentemente, claro. Si los cambios que hace el técnico, sobre todo el sistema, fuese un poco diferente, sobre todo en el medio campo, que no ayuda. Vamos, que Alex no esté donde está.
A eso te refieres, ¿no? Aunque de momento nadie quiere hablar claramente de esa posición de Alex tan retrasada. El mismo jugador. Yo no haría ejercicios de individualización, no individualizaría las responsabilidades desde un primer momento, porque eso también lo que va a hacer es estigmatizar futbolistas. Es decir, ahora mismo lo que tiene que, el técnico, como muy bien dice la joven compañera, lo que tiene que hacer es tener clara la idea y sobre todo empezar a perfilar su 11 base. Y sobre ese 11 base, que yo creo que todavía no lo tiene definido del todo, empezar a desarrollar el trabajo, porque sí que es cierto que evidentemente hay que manejar plantillas más que onces, pero entiendo que Baila está de acuerdo, hay que tener una idea clara de antemano, más allá de un proyecto, y sobre todo empezar a definir un equipo básico que digamos que sepa a qué atenerse. Y evidentemente no estigmatizar futbolistas de modo individual, ni tampoco apelar a lo que ya no tiene solución. Lo digo porque, aunque yo coincido plenamente, en las últimas jornadas, quizá como consecuencia del último resultado inesperado, negativo ante los de Anquela, alguien me decía que a lo mejor echábamos de menos a Álvaro Rubio. Bueno. Pues, a ver, el doble de pivote es Leao y Álvaro Rubio hasta el año pasado, y ahora es Leao y Alex López este año. Es verdad que a Alex López físicamente yo creo que le falta todavía para estar al 100%. Y eso yo creo que es una cosa en el debe del entrenador, a mi entender, no sé si vosotros estáis de acuerdo. La segunda parte, no sé si los cambios fueron tan forzados como parece, porque tanto Raúl de Tomás lo pidiera como que Leao estaba tocado y además de la tarjeta amarilla. Pero yo creo que durante muchos minutos, prácticamente 20 minutos, el Valladolid jugó con dos menos, porque Alex López y Villar estaban fundidos. Es que yo, fundidos. Siguiendo la reflexión de Juan Carlos, a mí me da la sensación de que Paco Herrera tenía un plan para los 3 primeros partidos, que es sobre lo que preparó en la pretemporada, un poquito jugando con Leao, intentando meter de doble pivote con Jordán y por delante Mitchell y Alex López, que de hecho lo probó por ejemplo en Pontevedra, y luego la lesión de Jordán sí que es verdad que le ha trastocado un poco los planes, pero yo creo que él tenía un plan para esos partidos con los puntas muy abiertos a las bandas para dejar a José, a Mitchell o a Alex López incluso llegar. Y eso lo cambia cuando pasan los 3 primeros partidos, sale muy bien porque conseguimos 7 puntos de 9 y bueno, dices, ahora con rivales a los que tienes que dominar un poquito más, ¿qué? Yo creo que ahí nos hemos encontrado con la pared. ¿Por qué? Porque el equipo le falta continuidad en el juego. No somos capaces creamos algunas ocasiones, pero no somos capaces de mandar durante 5, durante 10, durante 15 minutos Hombre, seguidos. El otro día lo hicimos, el otro día pero de aquella manera y nos falta mucha precisión y cuando si conseguimos hacerlo lo hacemos lento y si intentamos hacerlo rápido pues nos falta precisión y no conseguimos hacerlo. Yo creo que por ahí es por donde va. Y luego hay otra cuestión que yo bajo mi humilde punto de vista, yo creo que Paco Herrera ha intentado ir metiendo a los jugadores que llegaron al final, llámalo Dragic, llámalo Raúl de Tomás, llámalo Mitchell incluso, bueno, los últimos jugadores los he intentado meter también en el grupo rápido y al final ha quedado una ensalada ahí un poco extraña, una ensalada un poco extraña, ¿no? Porque Raúl al final Tomás está integrado. Sí, sí, no, Drasic ha dicho que tiene mucho trabajo con él todavía. Y además tengo que decir que a mí Raúl de Tomás me parece que es el mejor delantero que tenemos desde Javi Guerra a un impacto, es decir, es un gran rematador, hacía mucho tiempo que no lo teníamos, con lo cual es una muy buena noticia. Yo no creo que haya que ponerse nervioso por eso, porque yo creo que hay equipo, yo creo que Paco Herrera tiene mucha experiencia como para hilar todo lo que necesita y lo que sí es verdad es que hace falta que muchos jugadores de estos que llegaron al final, porque al final ayer Juan Villar estaba bastante cansado porque ha estado lesionado, Raúl de Tomás ha llegado tarde, Alex López también llegó tarde y al final eso hace que parezca que el equipo físicamente está mal. Yo no creo que esté tan mal porque, por ejemplo, en Lugo fuimos capaces de acabar el partido dominando, es decir, hay que tener en cuenta muchas cosas. Yo confío mucho en este equipo. La ausencia de John Jordán también quizás se note mucho, sobre todo Alex López, que no encuentra ahí ese compañero atrás. Y después al tema físico, me parece que Paco Herrera incluso lo dijo que Juan Villar no estaba para jugar los 90 minutos. Estaba para 45 minutos y luego lo mantuvo todo el partido. Claro, por eso digo que claramente Villar la segunda parte desapareció. Este equipo necesita también. Alex López bajó muchísimo y de hecho el gol de Camacho es una jugada en la que él ya no llega fresco a defenderle, se le marcha. Claro, esas cosas al final se notan, evidentemente. Pero luego el problema es que dentro de ese mediocampo hay muchos jugadores iguales, porque está Alex López, está Sergio Marcos, está Jordán, está Mitchell. Quiero decir, hay muchos jugadores ahí del mismo perfil. Bueno, Jordán es un poco más cabecero, quizás, es más... lo está poniendo en media punta.
Sí, pero cuando... Sí, bueno. Quiero decir que es el mismo puesto en el que ahora está Mitchell, y Mitchell a priori es más de Paco Herrera que Jordán. Es decir, si dos ojitos derechos tiene en el campo, uno es Alex López y otro es Mitchell. Y me da la impresión de que los demás van a ir entrando, rotando o haciendo más minutos, pero yo creo que él tiene muy claro que Alex López y Mitchell hoy por hoy para él son indiscutibles. No, yo creo que sobre todo Alex López. De hecho, Alex López le da completa libertad, lo dijo en Pontevedra, por ejemplo, en la pretemporada, para ir donde quiera. Alex López empezó de media punta en ese partido y al final iba a recoger el balón a los centrales y llegaba al área contraria. Es decir, tenía completa libertad para llegar. ¿Qué pasa? Que un futbolista que no está al 100% no puede hacer eso en 90 minutos, es imposible. Claro, pero lo que iba a decir, que al final se me ha quedado la pregunta, con todos esos jugadores que son iguales, si a Alex López lo pones adelante, ¿a quién pones junto a Leao? A Jordán. A Jordán. Y cuando baje Alex López, pues suba Jordán. Pero Jordán no va a entrar. Yo creo que es Jordán y Lea. Yo creo que Jordán no ha entrado porque tiene mucho miedo de que se le rompa definitivamente. Está muscularmente... Al que diga Paco Herrera, pero que lo tenga claro. Que lo tenga claro. Y luego hay otra cosa, que con Leao, y lo he dicho hoy en la SER, con Leao nos pasa un poco lo que nos pasaba con Álvaro Rubio. Cuando está, parece que no está. Coño, pero cuando no está... El otro día se notó mucho que no estaba. Se notó muchísimo, perdimos completamente el centro del campo. Y no es por tirarle... No es por hablar mal de Luismi. Luismi pues no está tan nervioso. Está participando menos. Era su debut en el equipo y se notó muchísimo. La verdad es que el día de Copa jugó bien, a mí me gustó el día de Copa. Es verdad, en Zaragoza jugó muy bien. Y luego otra cosa importante que hemos repetido en esta misma tertulia cientos de veces, porque no por ser una obviedad hay que seguir matizándolo, y es que hay que cuidar mucho los detalles, ¿no? En la segunda división, la ahora llamada Liga 1-2-3, requiere sobre todo manejar muy bien según qué detalles. Es decir, no se puede perder un partido como el que se pierde ante los murcianos, que son un equipo además evidentemente, bueno, pues yo creo que está en otra dimensión a día de hoy, con independencia de cualquier consideración y sin entrar en criterios presupuestarios que a lo mejor nos llevamos alguna sorpresa, ¿no? Pero desde luego está en otra dimensión hoy por hoy y no se puede perder un partido como se pierde, no se puede desvanecer tampoco como se desvanece el pasado fin de semana, que se desestructura el equipo e incluso se produce pues una auténtica rebelión anímica en la gente que luego se traduce pues eso, en situaciones indeseadas, en expulsiones, en broncas, porque eso al final lo que denota efectivamente pues eso es que hay cierta frustración, hay impotencia, y esos son detalles que también hay que manejarlos convenientemente, porque la liga es muy larga, la segunda división es muy complicada, esta es una categoría dificilísima, donde además, bueno, pues se manejan muchísimos parámetros más que los puramente tácticos, porque es una liga, es un campeonato donde, bueno, pues donde se maneja sobre todo mucho el oficio, lo hemos dicho cientos de veces, por su propia naturaleza. Aquí no hay grandes estrellas que marquen diferencias. Pero para que se haga eso, o para que se valore el oficio tienes que tener jugadores de oficio. Por eso lo que decíais de Leao, jugadores de oficio. Claro, y jugadores como puede ser André, pues evidentemente tienen que tener un peso especial y eso necesita tiempo. Y hay que cuidarles y hay que darles evidentemente su espacio. Hay que unir las dos cosas. Hablabais antes del tema de la juventud del equipo y estaba hablando Juan Carlos muy acertadamente de que no te pueden marcar los goles que te están marcando. Yo creo que son dos cosas que van unidas. Este equipo es un poco bisoño, tiene falta de partidos, de saber cómo te pueden atacar y por ejemplo el partido, bueno, me consta por ejemplo que en el vestuario, o sea, no dan crédito a haber perdido el partido contra UCAM Murcia o no dan crédito a perder el partido del sábado, no dan crédito porque claro, con todos los respetos y con la humildad del mundo, el Valladolid fue superior y mereció más, claro. mereció gol, más gol. Rivales como el Oviedo, con el Rayo también hicimos un partido, con el Girona más de lo mismo, y luego con rivales que son en teoría inferiores, pues hace lo que claro, pero eso también es un poco la forma de jugar. Mira, lo hablábamos en la tertulia con Eduardo Blanco en el radio durante las fiestas, la tertulia que hacíamos ahí en el Hotel Silken, y yo decía que el equipo había empezado jugando bien contra equipos que querían también jugar al fútbol, que se abrían, que dejaban espacios, y quería verlo contra ese otro tipo de equipos cuando se cerraran, y ahí de momento el equipo se ha atascado. Tiene problemas, para llevar el control del partido y el peso del partido. Está empezando a tener problemas. Sí. Por fortuna la Liga, el fútbol y la Liga por su propia naturaleza y por tal y como está estructurada, te da una oportunidad inmediata de una forma, pues eso, pues inmediata porque no hay otra opción. Y en este caso la mejor piedra de toque
Pues la vamos a tener en el estadio, Valencia, sí. en el estadio valenciano, evidentemente, ante uno de los, por así decirlo, de los equipos solventes, cuando menos deportivamente hablando, más allá de del magnífico trabajo de datos estadísticos que ha brindado Sara, que son verdaderamente significativos, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos la primera piedra de toque, pues puede ser un baluarte y puede ser utilizada también, pues como una especie de aldabonazo en este momento difícil que está viviendo el Real Valladolid. Y vuelvo a decirlo, es decir, que el entorno pues se altere lo menos posible, porque yo sé que eso los futbolistas lo acusan y lo están acusando, eso es evidente. El propio, yo creo que el propio Rafa lo dejaba entrever, ¿eh? El otro día se vio un poco, ¿no?, que el equipo se ponía un poco nervioso, ¿no? Publicamos hoy en el AS que desde la temporada 2005-2006 el Valladolid no perdía 4 partidos seguidos. Correcto, hablabais del amigo de Marcos Alonso y de Merino, ¿no? Exacto. A mí, si hay un campo donde yo creo que Valladolid puede perder este año es en el Ciudad de Valencia, precisamente. Yo creo pues verás cómo no será así. Ojalá, pero es un rival muy complicado, que ahora viene lanzado, que luego pues tiene a un delantero como Roger, que ahora de repente las enchufa. Es complicado. Es un equipo muy equilibrado. Roger, Pedro López, Raúl en la portería, 3 ex. Una plantilla magnífica y que quizás, bueno, pues a lo mejor no tendría que estar ni siquiera en segunda división. O sea, no cometer los mismos errores, porque últimamente los goles que encajan son errores nuestros. La serie defensiva que empezó este equipo, que empezó bastante bien en defensa, ahora lo está perdiendo. Es que en eso que hablábamos antes, el equipo empezó recogidito atrás, ante los rivales supuestamente más fuertes, defendiendo muy bien y creando pocas ocasiones, y entonces ya pusimos el grito en el cielo. Es que llegamos poco, bueno, ahora llegamos más, pero nos hemos quedado completamente desnudos en los pies. La entonces manta al final ya no llega. La manta no llega a los dos lados, efectivamente, ¿no? Yo creo que es un problema. Yo siempre he abogado, y además lo he dicho y discuto muchas veces con José Luis Rojí. Yo prefiero que no me metan goles y hacer 2 ocasiones, bueno, si las metemos bien, pero que no me metan goles. Pero claro, si te están metiendo los goles que te están metiendo, es imposible ir a ninguna parte. Claro, porque en los primeros partidos teníamos 1 o 2 ocasiones y metíamos. Ahora tenemos 4 o 5 y no metemos ninguna. Pero yo creo que hay que mantener esa premisa con la que se inició el campeonato, y que yo creo que es una idea además preconcebida del propio Paco Herrera. Es decir, este equipo se tiene que configurar desde atrás, se tiene que configurar desde la línea defensiva, porque además esa es la filosofía que yo creo que exige esta competición, esta categoría. Es decir, los equipos tienen que estar armados desde la línea defensiva, y yo creo que con esa idea ha empezado el campeonato Paco Herrera. Otra cosa es que las circunstancias le hayan ido de alguna forma desvaneciendo la propia idea, pero tiene que persistir en la misma y, entre comillas, deportivamente hablando, pues morir con ese concepto y con esa idea. Las circunstancias luego serán las que manden, y vuelvo a repetir, el fútbol tiene sus protocolos, por suerte o por desgracia. Yo más bien diría que por lo contrario, y ya veremos hasta dónde aguanta la dirección técnica según se desarrollen los resultados. Hay mucha confianza. Sí, eso es lo importante. Para dar pie al siguiente tema que vamos a tratar, para cerrar la tertulia, os quiero preguntar el tema del árbitro, ¿cómo lo veis? Si no empezaremos a volvernos locos como el año pasado. Al final cualquier excusa valía, y salió Braulio, acordaros, despotricando, que luego le costó salió Becerra el sábado, y había muchos problemas. El que rajó fue Becerra, es verdad. Había muchos problemas de fondo más que el arbitraje malo, bueno, puntual, pero... Más allá de que en Tenerife nos perjudicó la no expulsión del central, más allá del penalti a Moyano en Lugo, que tampoco se pitó, yo creo que no nos podemos volver locos. Yo creo que el penalti a Guirián es claro, el penalti a Les López yo tengo mis dudas, pero para mí la jugada clave es la no expulsión de Camacho. Es decir, un futbolista que tiene una tarjeta amarilla, que hacen entrar por detrás cortando un contragolpe, agarra a José, es amarilla, la ley de la ventaja, y luego al minuto se olvida. Es que ahora hay un problema. Este año la normativa ha cambiado, y al cambiar, eso ahora queda a interpretación del árbitro. Antes sí, el reglamento decía que eso era tarjeta amarilla. Ahora el reglamento, este año que ha entrado en vigor, lo digo porque hay mucha gente que en las redes sociales nos lo han dicho, es que el que ha metido el primer gol tenía que haber sido expulsado antes. Este año no. Este año es el árbitro el que decide si la falta es en zona de influencia de gol, y entonces es tarjeta. Si es en medio del campo y no es zona de influencia de gol, no es tarjeta. Pero es un agarrón por detrás. Pero en el centro del campo. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, no entiendo por qué ha cambiado la norma, estoy de acuerdo contigo. Es como lo de Tenerife con Alex López, un poquito de... Pero es así, este año la norma dice que es el árbitro el que interpreta. Si ese agarrón es en zona de influencia de gol, es tarjeta. Pero si la es en medio del cuestión campo, es saber si da ley de la ventaja o no, y a mí me da la sensación de que da ley de la ventaja. Si es ley de la ventaja, es que ha sido falta. Entonces... No, puede ser falta, pero a lo mejor él no considera que sea en zona de influencia de gol y no es tarjeta.
El problema de los reglamentos en todos los arbitrajes, en el balonmano igual, para mí es uno de los errores más graves del balonmano en el arbitraje, es que las normas tienen que ser claras, no puede ser interpretación del árbitro. Ahora es pasivo, bueno, pues ahora no. Oiga, no, esto tiene que tener una base y en función de esa base aplíquenla. Por eso se han puesto lo de los 6 pases, ¿no? Por lo menos. Claro, entonces es una cosa, en fin. Pero hablando del tema arbitral y para cerrar la tertulia, vamos a hablar de Onésimo. ¿Querías hacer un apunte? De Onésimo, puedes hacer una punta también. El tema arbitral, estaba esperando si la compañera quería hacer alguna observación al respecto, pero lo que tengo muy claro es que los árbitros hay que dejarles que se equivoquen solos. Y desde luego los futbolistas son los menos indicados para hacer ningún tipo de declaración, ni salida de tono, ni nada parecido. El que tiene que mirar a los árbitros o a la propia institución y mirarle a los ojos es el propio presidente, que para eso está, y para eso tiene su ascendencia en la Liga de Fútbol Profesional y en los... Pero mirar a los ojos a la institución, no al árbitro de turno, porque creo que le miró a los ojos al árbitro del pasado. Sí, eso hizo Onésimo también, mirar a los ojos. Hacían lo peor que podían hacer, que era entrar en el juego del Huesca. Cuando empiezan a perder tiempo a esas disputas, el Valladolid entra y es lo peor que... Partimos de la base que tampoco se puede expulsar a un jugador por decirle al asistente espabila, como fue en el caso de Mata, que además lo pone así claramente en el acta. Le expulsó porque le dijo al línea espabila. Bueno, pues porque ese línea probablemente no haya jugado ni al futbolín. Han descendido, ¿no?, de primera división, Prieto Iglesias y sus compañeros, entonces bueno, pues por algo no estuvo acertado. Yo no creo que sea una campaña contra el Valladolid, sino simplemente cuanto lo respeto, pues que estos son muy malos. Bueno, vamos a hablar, seguro que ya lo conocen, ha salido en todos los medios en las últimas horas. Onésimo, entrenador del Toledo, fue expulsado en el vestuario cuando acabó el partido, empató a 0 con el Navalcarnero. Y bueno, el acta, la redacción del acta es esta que van a ver a continuación, en la que, bueno, pues ahí el colegiado, en el párrafo de abajo, que ahora vamos a ver ampliado para que se pueda leer, viene a decir el árbitro que Onésimo al final del partido entró en el vestuario, que te denuncio, que le empujó por el pecho y que le dijo que como se le ocurriera mentir en el acta, le iba a denunciar y que esa noche igual acababan los dos en el calabozo. Y que tuvieron que sacarlo 2 policías por la fuerza del vestuario. Eso es lo que dice el acta arbitral, ¿vale? Ahí está el texto y eso es lo que dice. Pero claro, nosotros, con independencia de que queramos más o menos a Onésimo y que encima esté aquí con nosotros en la tele, simplemente por el puro ejercicio del periodismo hay que hablar con la otra parte. Y queríamos escuchar a Onésimo. Esta es su explicación. Con respecto al acta, miente el árbitro en varias cosas. Primero, yo no le estoy esperando para nada en su vestuario, como él dice. Yo estoy en el túnel como siempre y en el momento que pasa él estoy saludando y dando la enhorabuena a jugadores de Navalcarnero. Yo no me dirijo para él para nada y cuando pasa a mi lado me dice textualmente: si sigues mirándome así te voy a expulsar. Y se va para su vestuario. Cuando está entrando en el vestuario yo solo me giro y le digo: ya no podemos ni mirar. Sale del vestuario y me dice: está usted expulsado. Y es cuando yo puedo cometer el único error que creo que cometo, pero como se mete al vestuario, es entrar en el vestuario y pedirle explicaciones. Pero ¿cómo me puedes expulsar por mirar? ¿Cómo me puedes expulsar? Él se pone muy nervioso, yo le digo: si me expulsas, que sepas que pon la verdad, porque si no te denuncio y nos vamos a comisaría. En ese momento entran 2 policías, me dicen: vamos, mister, ni me tocan, ni me tienen que sacar, creo que pone la arrincono, ni le arrincono, ni le toco. Ni le toco, eso que quede muy claro, ni los policías me sacan a la fuerza, están ellos de testigo, me dicen: vamos, mister, va, salgo y lo único que le repito: pon la verdad por lo que me echas, que si no, nos vamos con estos señores a comisaría. Están los policías, nada más. 8 segundos, eso es lo que pasó. Absolutamente nada más, lo demás es todo falso. Entonces, puede poner el acta, puede ser lo que sea, pero la verdad es esta. Nosotros intentaremos, obviamente, demostrar que este señor se ha puesto nervioso y ha mentido en el acta. Yo ya sé que el perjuicio va a ser para mí, porque ya sé lo que hay. Y conozco perfectamente y además yo sí reconozco que soy un tío vehemente, mi carácter es así, pero en mi vida me han echado ni por expulsar, en mi vida tengo ninguna denuncia por insulto ni por agresión. En 48 años, y llevo 32 en la profesión, o 33. O sea que eso está clarísimo. Y me fastidia mucho la mentira. Yo ya sé que el problema lo voy a tener yo, pero trataremos de demostrar que este señor pues, se ha puesto nervioso y se ha equivocado y ha falsificado un acta que a nosotros nos hace mucho perjuicio. Yo soy el primero que si me equivoco y hago eso,
acepto las consecuencias y punto. Que yo soy una persona vehemente, como me veis trabajar, como me veis vivir el fútbol, y eso no me lo va a quitar nadie, pero yo ni insulto, y en este caso es que ni me dirijo a él, es él el que primero se dirige a mí. Yo en ningún momento me dirijo a él, y ni le toco, ni le arrincono, ni la policía me tiene que sacar. Eso es totalmente falso, y eso quiero que quede claro, sobre todo por respeto a mi equipo y a mi afición, que es la que me importa. Lo demás veremos, y para eso están los tribunales, y para eso no sé cómo estará, y además estoy relativamente contento porque mi equipo, mi club me está demostrando apoyo y confianza, porque además hay testigos que vieron la escena. Bueno, pues en cualquier caso, Onésimo muy vehemente con que o es claro, correcto el árbitro en la explicación o se va a comisaría, porque además hay testigos, con lo cual... Aquí hay una cuestión clara. Hay 2 policías que tendrán que testificar y decir si tuvieron que sacar por la fuerza al entrenador de la caseta arbitral, como dice el colegiado en el acta, o si no es así. Y si no es así, pues alguien tendrá que decirle al árbitro que aproximadamente no mienta en el acta. Es un fenómeno mediático. Hay dos, la clave está en los 2 policías. Los 2 policías tendrán que decir, es verdad, lo tuvimos que sacar por la fuerza, o no es cierto, salió andando por su propio pie y no tuvimos ni que hacer el más mínimo ejercicio de fuerza. Y a partir de ahí que el comité actúe. Yo resumiría todo esto diciendo que todo ocurrió en el salto del caballo. Sí, ahí está. En cualquier caso le ha hecho buen prejuicio al equipo, porque van a caer unos cuantos partidos seguro. Pero bueno, vamos a ver si además esto es el cuéntame del fútbol. Es que, claro, también hay que tener en cuenta que estamos en segunda B, muchas veces las cosas cambian, y los arbitrajes... los árbitros también yo creo que circunstancias como esta que nos describe el vuelo de Onésimo, y él lo sabe además, lo que él es para mí es un fenómeno mediático extraordinario, que se ha además inventado a sí mismo, por otra parte, con sus limitaciones dialécticas y de otra índole, pero es un fenómeno mediático. Y yo creo que él sabe perfectamente que acontecimientos como el suyo en esas categorías o en categorías inferiores se dan todos los días, pues no sé, 60 o 70 y tantos. Tú imagínate por esos campos de Dios lo que acontecerá. No le daría más importancia, sinceramente. Pues a esperar. Pues le va a caer un paquete. Bueno. Sí. Pues nos divertiremos. Salvo que puedan demostrar, insisto, que no es así. En fin, gracias a los 3 por haber estado con nosotros. Hasta luego. Nos vamos a publicidad y a la vuelta Marina va a conversar con un expresidente del Real Valladolid, que ya tenemos por aquí sentado, con Gonzalo Alonso. Hasta ahora.